y otorga un cierto peso a los grupos de menores ingresos. ¿Ya? ¿Qué es esa fórmula extraña de arriba? Esa fórmula es como la fórmula generalizada de Gini, que nos dice que es una forma de calcular la desigualdad, pero que le podemos variar el peso. ¿Ya? El peso está dado por el delta, que está ahí arriba. ¿Ya? Mientras más alto es ese delta, más peso le otorgamos a los ingresos, Sí. a la población con menores ingresos. ¿Ya? ¿Y por qué mientras más alto? Porque en el fondo ese n es la persona de mayor ingresos, el I sería cada individuo. Entonces, n menos I, el ingreso, o sea, como la posición en la sociedad de cada individuo. Entonces, n menos I va a ser siempre más alto va a ser más alto para las personas de menores ingresos y va a ser más bajo para resultar en el punto más alto. Entonces, en el fondo, ese número de acá arriba lo vamos elevado, se eleva en el fondo para darle importancia a los distintos grupos de la sociedad. Y eso después se multiplica por el factor del ingreso, ¿ya? No voy a contar esta fórmula, pero es como para que entendamos al final que el delta o que el Gini, como también otros medidores otros índices de desigualdad, tiene implícito, que es un valor que se otorga a la aversión o a la tolerancia a la desigualdad, ¿ya? Una sociedad con muy poca tolerancia a la desigualdad tendría un Gini muy alto, ¿ya? De 15, de 10, de 5. Una sociedad que es como neutra, que en realidad no le importa la desigualdad, que solo le importa el bienestar, como el bienestar total, tendría tendría, ¿cómo se llama? Un Gini de 0, o sea, de 1. Porque en el fondo esa resta sería 1 y todos tendrían el mismo peso, ¿ya? Si yo tengo un delta de 1, me quedaría n menos i más 1 menos n menos i, y eso, como todo elevado a 1, al final sería siempre 1, ¿ya? Entonces, si pensamos como el 2 igual está relativamente cercano a lo que es como una indiferencia a la desigualdad, considerando como todos los valores que podría tomar, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Este gráfico muestra la desigualdad mundial. ¿Qué es la desigualdad mundial? La desigualdad, en vez de una sociedad donde tomamos los ingresos de las distintas personas, tomamos como el PIB per cápita o los ingresos de los países. ¿Ya? Eso también se puede calcular, la desigualdad mundial. Si se calcula con un Gini igual a 2, a lo largo del tiempo, como uno concluiría, efectivamente la desigualdad mundial ha disminuido. Pero si vamos variando el Gini, o sea, si vamos entregándole mayor importancia a los países de menores ingresos, el resultado, la conclusión a la que llegamos no es la misma. Concluimos que, bueno, si le entregamos un delta de 5, sí se ha mantenido plana, disminuye un poco, pero si vamos aumentando el peso que le entregamos a los países con menores ingresos, en este caso, la desigualdad va aumentando, ¿ya? Eso quiere decir que la desigualdad mundial efectivamente ha disminuido entre los países con medianos ingresos, han aumentado sus ingresos, pero los países pobres están siendo más distanciados, están más desiguales los países de mayores ingresos, ¿ya? Como que corren más lento. Si lo ponemos como una carrera, sí, corren más lento, claro. Como que en el fondo los países que tienen más ingresos su acceso a tecnología igual. Claro, eso también será el acceso a tecnología, porque por muchas razones. ¿Ya? Existe otro tipo de indicadores, que son los indicadores de entropía, que son parecidos a los indicadores de Gini, pero tienen el beneficio. Vamos a ver el indicador de entropía como teoría. Que en el fondo están basados como en no sé si se acuerdan, no, quizás no, bueno, en cosas como de la termodinámica. Ya que la entropía mide, por ejemplo, en un líquido, en un gas, como cuánto se están moviendo las partículas. ¿Ya? Entonces, los indicadores como basados en entropía lo que hacen es medir cuán dispersos son los ingresos de la sociedad. Y al igual que en la familia de Gini, porque el Gini toma un valor de 2, pero al igual que en la familia de Gini, se pueden tomar distintos parámetros o tolerancias a la desigualdad. Uno de los más comunes es cuando se toma un valor de 2, igual como que es el índice de Taylor, ya que es el índice como más conocido de desigualdad. Como de entropía. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros
evaluamos la desigualdad en Chile considerando un índice de entropía, que es el índice de Taylor, y el coeficiente de Gini. Según el coeficiente de Gini, la desigualdad ha disminuido. Pero según el coeficiente de Taylor, que le otorga más importancia a los extremos, o sea, le otorga más importancia a los estratos, a los primeros deciles y al último decil, la desigualdad ha aumentado. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante de esto? Que siempre es bueno comparar distintos y tomar distintos índices cuando queremos sacar una conclusión y cuando queremos decir como esto es así o esto no es así. O sea, como desde un punto de vista científico, la desigualdad, afirmar que la desigualdad ha aumentado o ha disminuido es complejo porque por lo general los índices no coinciden. Por lo general un índice se va a decir una cosa y otro índice va a decir otra cosa. Pero también los índices sí existen para algo y en el fondo nos sirven también para comparar de alguna forma un poquito más concreta el estado de una sociedad en los tiempos, o comparar una sociedad con otra, etc. ¿Ya? Queda otro índice que me lo salté, pero voy a volver, que son los índices de ratios, ¿ya? Que estos son como que se usan en general para calcular, por ejemplo, la riqueza de los patrimonios. Ya se puede hacer con ingresos, pero se usan harto para calcular los patrimonios y las riquezas. ¿Y qué se hace en este caso? Se calcula el ingreso, por ejemplo, puede ser del 10%, el de Palma, que es como bien común, se calcula el ingreso o la riqueza del 10% más alto, dividido en el ingreso o la riqueza del 40% más pobre. ¿Ya? También se puede hacer con el 25% de mayor ingreso y el 25% de menor ingreso. ¿Ya? Entonces, eso también nos da un poco una idea de qué es lo que pasa, por aquí y qué es lo que pasa por acá. ¿Ratio? Por lo general, o sea, volviendo un poco, tenemos ¿Cómo podría darnos eso mayor información? Como se toma el 10% de mayor ingreso y el 40% de menos. ¿Más información que el de Gini? Sí, o sea, es que claro, Es otra información, es distinta. Porque en el fondo el Gini como que considera toda la población, también como y también le otorga un peso importante a la parte media. Pero ¿qué pasa si es que para algún análisis tú te quieres fijar qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? O del 10% más pobre y el 10% más rico, como solo me importa eso, no me está importando en este análisis, no me importa tanto lo que pasa en el medio. Y puedo decir que a la clase media, no sé, entonces eso me daría más conocimiento de la acumulación más bajos que los más altos. Claro. Claro, que al final todo el juicio y todo lo que nos importa, lo que pasa en medio o lo que importa las situaciones extremas. Ya, eso vendría siendo la desigualdad. Vamos a ver ahora pobreza. La pobreza, a diferencia de la desigualdad, se fija solamente en los deciles o en la parte de la población que tiene menores ingresos. ¿Ya? Entonces, para entender la pobreza, primero tenemos tres cosas importantes. La línea de la pobreza, en el fondo un país o una sociedad o el mundo se decide, bajo esta línea, las personas que tienen estos ingresos o estas necesidades no cubiertas, esta es la línea de la pobreza. El índice de pobreza, que por lo general nos va a indicar cuál es el porcentaje de la población que está bajo esta línea de la pobreza, y también la brecha, que es cuán pobre es esta gente, o sea, cuán bajo está de la línea de la pobreza. Es distinto que nosotros digamos la línea de la pobreza está en 100.000 y que todas las personas ganan 100.000, o que la gran mayoría de las personas que están bajo la línea de la pobreza ganan 99.000, a que la gran mayoría de las personas que están bajo la línea de la pobreza ganen 2.000. Entonces, eso nos mediría la brecha. Ahora, al igual tenemos también acá, y esto usa las mismas palabras, pero es distinto, una línea de la pobreza que podría ser absoluta, que por ejemplo en India la línea de la pobreza establece que la cantidad de alimentos, o sea, es la cantidad de comida que necesita una persona, la cantidad de dinero que necesita una persona para cumplir con sus requerimientos diarios, ¿ya?
En Chile también se calcula como la cantidad según la canasta básica. Eso. Ya la línea de la pobreza se calcula según el precio de la canasta básica y se ve con la encuesta Casen como cuál es el consumo de cierta parte de la población y según eso se calcula la línea de la pobreza. Entonces, para eso se descarta, por ejemplo, el alcohol, se descarta el tabaco y se descartan ciertos consumos que no son como de necesidades básicas y de esa forma se calcula la línea de la pobreza. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo absoluta, que es como un número definido que define una cierta necesidad. Pero también está la medición relativa, ¿ya? Y eso porque también existe la teoría de que los individuos, que las familias, al final, su bienestar va a depender como de las costumbres de un cierto país. O sea, es distinto una persona en Suiza que una persona en Suiza que vive en una casa de cemento, que tiene un hijo que va al colegio, pero que no se puede ir de vacaciones una vez al año, a una persona que vive en el Congo, que vive en una casa de cemento, que su hijo va al colegio, que tiene comida todos los días, pero que no se va de vacaciones una vez al año. En Suiza consideraríamos a esa persona pobre, en el Congo no consideraríamos a esa persona pobre. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, también es una forma de medir la pobreza, que es la pobreza relativa. Ahora, ¿qué pasa también con porque tú en Europa en un minuto se medía como era el 60% de la mediana de los ingresos? O sea, decían, ok, de toda la población, el 50% de la población gana menos de, no sé, 1.000 euros. Entonces, la línea de la pobreza va a estar en los 600 euros. Esto se hacía antes de todo. Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si es que la mediana, no sé, hay una crisis y la mediana de ingresos de un año al otro Son como no va a 350. ser 1.000 euros, sino que es ahora 700 euros. Entonces la línea de la pobreza baja, 6 por 7, 420 euros, y tenemos menos pobres, pero efectivamente hay menos pobres, también eso es como, una cosa compleja. Por eso es relativo. Profesora, ¿hay algún acuerdo mundial para medir pobreza? Para poder nivelar Sí. la pobreza por países, para saber Sí. quién está mejor o peor. Y Chile también mide la pobreza extrema, como la indigencia. ¿Esa también es una medición internacional o no hay consenso sobre eso? La pobreza en Chile, la pobreza extrema se mide es relativa, el 60% de la línea de pobreza. La pobreza es La mediana son 600 lucas. Pero, por ejemplo, la OMS o el Banco tiene como sí, estándar para medir a todos o sí, mira, ahora lo vamos a ver. Sí, en el fondo se muestran todos los criterios. En el Banco Mundial existe una base de datos con todos los criterios, con la pobreza relativa de cada país. Y también con las pobrezas como ya con números absolutos. Y al final va a depender de lo que uno quiere evaluar. Pero también, no sé si es que alguien vio la tercera día que apareció un reportaje como que los europeos estaban siendo más pobres porque ya no podían comer fabra y no podían, no sé qué otras cosas decía. Pero al final entonces uno ve que igual la pobreza va a depender, o la definición de la pobreza depende un poco del país en que se esté, y eso claro que tiene criterios éticos que uno podría dudar si es que le parece o no le parece. Tiene un cuestionamiento que es bastante cuestionable, ¿ya? Y como bien existe la pobreza absoluta relativa, también para evitar este problema, también está la mixta, que sería una línea algo así, que en el fondo esto sería como básico, algo absoluto, y después que va aumentando según aumenta la mediana de los ingresos, ¿ya? Ahora, ¿cómo agregamos la pobreza? O sea, ¿cómo tenemos todo como en un índice? Tenemos primero la incidencia. La incidencia es como la cantidad de personas que están bajo la línea de la pobreza. La intensidad, que es cuán pobres son. Vamos a y aprender también de la la ilustración inequidad, que es lo que hemos visto en la primera parte de la clase. Y esta definición la hizo este indio que es Zen, que en el fondo que
quiso construir indicadores de pobreza que para que pueda ser comparable como la pobreza de los distintos países. Entonces, primero la incidencia. Y nos dice la incidencia es el porcentaje de la población que está bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? Este gráfico muestra la línea de la pobreza nacional, o sea, lo que define cada país. ¿Ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en Chile es más baja que en los otros países. Pero bueno, acá no puse por países europeos, pero por ejemplo en los países europeos igual está como en el 12% o en el 8%, incluso a veces son más altos los niveles de los índices de pobreza que países latinoamericanos, que en Chile, por ejemplo, pero es porque los criterios son distintos. En España hay como un 20% de pobreza, en Bélgica creo que hay como un 12%, y eso al final se da porque los criterios son distintos. Y esto porque acá, por ejemplo, vemos con los indicadores que tiene el Banco Mundial. Ya primero se definió hace mucho tiempo, se vio cuál era la línea de la pobreza de los países más pobres y era aproximadamente como $1 al día. Entonces, por eso siempre en acta de se habla como de $1 al día. Eso se define como la pobreza extrema. Y la pobreza se define como en el Banco Mundial. Una de las tantas definiciones de ingresos son las personas que viven con menos de casi $7 al día. ¿Ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en Ruanda el índice de pobreza, según su valor nacional, es relativamente bajo, pero si se toma el criterio de 6,85, que es el criterio como del Banco Mundial para poder comparar distintos países, el índice es mucho más alto. Pero probablemente, entonces, ¿esto qué nos dice? Que una persona en Ruanda que vive con $6,5 al día no se considera a sí mismo pobre dentro de la sociedad. O sea, probablemente esta persona está más satisfecha que una persona en Chile que vive con menos de $6,5 al día. Una consulta, ¿dónde tomamos el efecto comprador? Como el efecto cosas, ¿cuántas cosas puedo comprar por $6,5? Ya, que esta comparación siempre se hace, ya puse $6,5, pero se usan el PPP, que es el Purchasing Power Parity, que en el fondo son $6,5, pero esos son adaptados al precio, al nivel de precios del país. Ah, ya. Ya, o sea, esos son 6,85 PPP. Ya, esta es como una forma de adaptar los precios que dicen como Purchasing Con índice McDonald's. Purchasing Power Parity. Que es como el poder adquisitivo, paridad de poder adquisitivo, algo así. Paridad de poder adquisitivo. Índice Coca-Cola, índice Y que esa es la forma correcta de comparar los ingresos de distintos países. Ah, sí. índice McDonald's, índice Coca-Cola, índice. Comparando. Y después viene la agregación de la pobreza, la intensidad. Y eso, ¿cómo medimos la intensidad? Es cuán lejos estamos de la línea de la pobreza, ¿ya? En primer lugar, la brecha de la pobreza nos dice la diferencia de ingreso de la persona con la diferencia, o sea, la brecha con la persona de menor ingresos, que por lo general va a ser 0. Claro. Y el déficit de pobreza es cuán lejos estoy de la línea, cuán lejos está de la línea acá de mí. O sea, por ejemplo, si está como acá tenemos la totalidad de los individuos y esta es la línea de la pobreza, y esto vendrían siendo los ingresos de los individuos que están bajo la línea de la pobreza. El déficit sería la suma de esto más esto más esto más esto más esto más esto más esto. Entonces, si yo tengo una sociedad, por ejemplo, que los dos tienen un 10%, es distinto a una sociedad que tiene este déficit a una sociedad que tiene este déficit. Acá vendrían siendo los ingresos, vendrían siendo las personas. Claro, acá los dos, por ejemplo, podríamos decir tienen un 10%, pero estas personas tienen mucho más déficit, o sea, tienen mucho menos ingresos, en este caso estamos hablando de ingresos. Y en este gráfico vemos entonces el déficit
sea, el déficit de pobreza de los distintos países según la línea del 6,5, del 6,85. Profe, no me queda claro entonces en esta gráfica la diferencia entre intensidad, brecha y déficit. No sé si pudiésemos explicar. Es que la intensidad y el déficit es lo mismo. La brecha vendría siendo, por lo general la brecha es lo mismo, que la brecha vendría siendo esto menos esto. En el fondo la línea de la pobreza, que es la persona que gana menos. Usualmente la persona que gana menos es 0. Entonces, la intensidad es lo mismo que el déficit, que al final es como el agregado de todas estas diferencias. Ya, entonces hasta ahora estábamos hablando siempre de pobreza de los ingresos. Pero se ha visto con el tiempo que en muchos casos, y dependiendo como de las características de cada país, que si bien una persona puede tener un ingreso menor, pero si es que el país en el fondo tiene educación y tiene salud, al final la pobreza no tiene relación no tiene una relación directa siempre con el ingreso. Lo mismo que mencionaba, ¿Yo? ¿sí? Camila. Camila al principio que decía, ay, pero ¿qué pasa con un adulto mayor? Claro, porque en el fondo un adulto mayor que tiene un ingreso bajo, sí tiene más necesidades. Pero si es que pese a su ingreso bajo, sus necesidades son cubiertas, entonces no se consideraría pobre según la pobreza multidimensional, ¿ya? En los últimos años, entonces, está esta tendencia ya que es a medir la pobreza no por los ingresos, o además de por los ingresos, por multidimensional, donde se consideran como a nivel global distintos indicadores, ¿ya? En términos de salud, de educación y de nivel de vida. Las ARS se han metido fuertemente. Sí, eso es. Sí. Cada vez más se consideran como más indicadores y más valores en la pobreza multidimensional. Esto vendría siendo como en el índice global de pobreza multidimensional, pues se considera datos de nutrición, de mortalidad de niños menores de 5 años, en educación, los años de escolaridad y la asistencia a la escuela, y en el nivel de vida, como todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, o sea, si pueden calefaccionar sus casas, si pueden cocinar, si tienen agua potable, electricidad, alcantarillado, etc. ¿Ya? Entonces, si una persona no cumple con alguno de estos requisitos, o con alguna de estas necesidades básicas también, se consideraría pobre. Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si comparamos los índices de pobreza multidimensional con los índices de pobreza de ingreso? Vemos que, por ejemplo, en Chile, la pobreza multidimensional es mucho más alta que la pobreza de ingreso, que el índice de pobreza de ingreso, ¿ya? Eso quiere decir que hay más personas que, pese a que tienen un ingreso per cápita o per cápita adaptado mayor a lo que dice esta línea, mayor a esta, no pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿ya? En Ruanda, por ejemplo, es lo contrario. O sea, las personas, hay muchas personas que viven con menos de eso, menos de $6,85 al día. Sin embargo, la mayoría igual puede cubrir sus necesidades básicas, ¿ya? Entonces, la pobreza multidimensional está dada igual como por los servicios que otorga el gobierno, por la forma en que se conforma la sociedad, por la geografía, por la estructura, por el clima. Hay muchos factores que van a afectar igual en la pobreza multidimensional. Pero eso es porcentual, ¿cierto? El Eso es eje, porcentual, sí, eso es porcentual. o sea, igualmente tienen mayor porcentaje de gente con pobreza, independiente de que la pobreza multidimensional sea menos significativa. Ah, claro, sí. Sí. Pero con Sudáfrica, por ejemplo, claro, no pasa eso. Claro. O sea, en Sudáfrica tienen menos pobreza multidimensional, pero mucha más pobreza que en Chile. Pero, ¿esa pobreza multidimensional es estándar o En valorada este por caso, cada sí. país? No, en este caso es estándar. Porque tiene que ver como con valorar los sistemas de, ¿cómo se llama esto? Bienestar social y todas esas cosas. Claro, como con lo que vimos recién. ¿Se ve Mira, ya el ni índice yo de te acá? contestaría. ¿Se ve el índice de acá? Que no me acuerdo, se me Entonces, alguna persona pierden no las palabras. alguna de estas cosas. Claro, pero me refiero yo que a los años de escolaridad, por ejemplo, en Chile, es muy por sobre el nivel de los años de escolaridad del resto de los países.
Entonces, quiero saber si te miden sobre 15 años de educación primaria y secundaria o simplemente te dicen cumple con lo exigido por el país. No, en este caso es común para todos los países. Incluyendo la vivienda. Es que me A mí me pasa extraña. lo mismo, porque Me la extraña. vivienda, la materialidad de la vivienda debe ser distinta también. Entonces, claro, voy a estudiar un poco más, pero no me hace sentido. Pero es que claro, porque la pobreza multidimensional en ese país es menor que la pobreza multidimensional en Chile, porque seguramente todos esos estándares son más altos en Chile que en ese país. Como, o es, Pero que me dice que es No, estándar, pues, que el por eso- esa es la estándar- pregunta. ¿El estándar se mide para todo? Sí, porque... porque claro, no es lo mismo una O el quizás. agua potable, por ejemplo, Sí, po. con África o Sudáfrica. O sea, pero Sudáfrica igual es un país rico. Sí, po. No es- No, estamos hablando o sea, es más rico que de. Chile. No estamos hablando Claro, no de estamos gente hablando que- de cualquier país africano. Lo vi con Ruanda y me hizo. Sí, ese está me más hizo. cerca. me hizo ruido. Pero yo creo que también tiene que ver como con las condiciones climáticas, como una vivienda en Ruanda quizás de una materialidad más sencilla, más liviana, igual cumple con las condiciones climáticas del país, mientras que en países más fríos una vivienda Debe ser. que no es como sólida y que no tiene capacidad de aislar, entrega una menor Entonces, calidad de vida. entonces no es estándar, por eso la pregunta. Porque si Claro. fuera estándar, lo que te diría es Es que que, vivienda. claro, que en ese caso tú podrías decir como, Claro. ok, construir un edificio en un país no sísmico es más barato que construirlo en un país sísmico. Entonces, efectivamente, la calidad o la cantidad de vivienda que va a estar por sobre el nivel mínimo va a ser distinta, entonces no es estándar. Po. Pero que no es eso lo que estáis evaluando, lo que estáis evaluando es que la capacidad de cubrir las necesidades habitacionales como con un estándar de dignidad en el fondo de la población en ese país. Por eso, pero el De ahí- estándar Pero eso, no es que- de ahí nace la pregunta. po. Sí, po. Sí, po. De ahí nace la pregunta. Si a todos los Depende países de les va a algún pedir una componente casa de local. concreto y 15 años de escolaridad, o va a medir en Ruanda piden 10, que cumpla con los 10, que la casa aquí no necesita ser tal de concreto, que simplemente tenga una casa que tenga techo. Por eso digo, por eso hablaba si hay un estándar o no hay un estándar. Porque si hay un estándar Claro. no me hace sentido el resultado. Ahora, ojo, Ruanda tenía mayor índice de pobreza multinacional que Chile. Pero, sí, pero bajaba con los y tanto. Entonces, eso es lo que me Pero sigue, en cualquiera de los dos casos era más alto que Chile. Sí, en cualquiera de los casos más alto, pero aún así esa diferencia Sí, no me hace pues, cualquiera de resultado. los casos No mucho me hace más alto que en sentido. Chile. Sí, pero no hace sentido esa diferencia tan pequeña entre barras azules. Claro. Es un poquito más, tiene un poquito más de pobreza multidimensional que Chile. Y de hecho Costa Rica tiene más Y pobreza esto mide multidimensional. como la intensidad de la Es población, un entonces país cuán muy- lejos de la necesidad está cada indicador. Y si vemos, acá igual la diferencia como es súper importante, que esto mide como el porcentaje ya por cada uno de los indicadores. Vemos que con la pobreza multidimensional entonces es mucho más alta que en este caso, que es con menos de 2,5. Ya ojo que este número es distinto que el número de allá. Ya estamos viendo la gente que vive con menos de $7 al día y acá con menos de $2 al día. Por eso, bueno, el mensaje de nuevo es que hay que fijarse bien en lo que queremos comparar, qué porcentaje de la población estamos fijándonos en la población que vive con pobreza extrema, estamos fijándonos en la población que vive bajo la línea de la pobreza, pero no bajo pobreza extrema, y qué indicadores queremos medir y en qué nos queremos fijar. Bueno, en Chile se mide la pobreza, se mide por la encuesta CACEL. Entonces primero tenemos de dos formas, se mide la medición de ingresos, que es de acuerdo a la canasta básica, y por ingreso per cápita equivalente, que es lo que vimos en el principio. La línea de la pobreza se define según la canasta básica y según como los patrones de consumo de cierta parte de la población. Y también se mide la pobreza multidimensional, que incluye todos estos, que además de la educación y salud, incluye el trabajo, la seguridad social, vivienda y entorno, y las redes y cohesión social. ¿Ya? ¿Y cómo ha evolucionado en los últimos años? Esta es la evolución, entonces fue disminuyendo hasta 2017, y acá en 2017 se cambió la forma en que se calculaba la canasta básica y cambió la fórmula en que se calculaba el ingreso per cápita. Ya antes se calculaba, no recuerdo si es que la dividió como en el total
de las personas de un hogar y luego acá se calculaba con el ingreso adaptado. ¿Ya? Entonces, si bien vemos este gráfico, pero no estoy segura si efectivamente la pobreza, o sea, si este gráfico refleja efectivamente como un cálculo donde se equiparen todas las formas de medir. Ya, porque en el año 2017 cambió. Bueno, también en el año 2020, producto de la pandemia, también se puede ser igual que este número esté bien, y que producto de la pandemia sí aumentó mucho la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Yo creo que está. Y eso finalmente, eso vendría siendo lo de equidad y pobreza. Vamos a ver ahora subí en la. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. ¿No? Subí en la unidad 1, creo. El proyecto. Ya, a ver, un poco del proyecto. Entonces, como había mencionado la primera clase, son grupos de 4 a 5 alumnos. Profe, perdón que la interrumpa. En el slide que mostró justamente la primera clase decía de 5 a 6. Sí. Y nosotros armamos un grupo en base a eso. Son 6. Sí. Ya. Entonces, Pero uno que sea de 6 y los otros. Sí, solo por eso, porque me Sí, causó no, la sí, alerta. sí, está bien, sí. Traté de encontrar, sí, ya. ¿Cuántos alumnos somos finalmente hasta hoy día? Porque siguen incorporando gente. Somos como 20, sí, pensaba que éramos como 40, pero eso, el profesor había dicho que eran 6 y después eran como 20 por ahí. Lo que vi la semana pasada. 23, 22. ¿Les contaste a la profe? Pero entre 4 y 6. Sí, ya. Entonces tiene que elegir, cada grupo tiene que elegir un tema de salud, transporte, energía, medio ambiente, lo que quieran en realidad. Educación, vivienda, entre otros. ¿Ya? Pero la idea es que sean todos los temas distintos, de distintas áreas. Entonces, ¿cómo vemos esto? Le pueden mandar un mail al ayudante o un mail a mí antes del 2 de agosto con el tema. No, el ayudante. No sé si lo tienen visto, lo han discutido. Estamos debatiendo. Están debatiendo, Sí. ya, perfecto. Y después de entregar un... ¿El ayudante o el tema? ¿Qué estamos? Perdón, que yo dije que estábamos debatiendo. El El tema, ya, no, si lo estamos debatiendo. Y yo pregunté si teníamos ayudante. Porque no. Sí, tenemos ayudantes, pero se está hablando, tenemos ayudantes, sí. Sí, yo creo que ya la próxima semana va a empezar con la ayudante, o sea, sí, para el ejercicio. ¿Ese dónde está? ¿Pero cuál es el correo? Por cápsula, ¿o no? Sí, en la unidad 1 lo subí ya. ¿Y cuál es el correo? Responda al tiro el correo. ¿A qué correo? Lo voy a poner un aviso. Que no... Ya. Sí. Sí, lo ponéis por el chat del. Y si no, lo podemos discutir también, lo pueden ir poniendo en el foro. También en el foro de la. En el foro de la unidad 1, Sí. dejemos ese para discutir el proyecto. Ya, entonces ahí pueden ir poniendo los temas como para que también se vayan enterando y vayan viendo ahí. Esto ya hicieron de medio ambiente, entonces nosotros hacemos de otra cosa. Súper. ¿Ya? Ahora, los informes, son 4 informes, tienen que incluir todo lo que se pide y la idea es que lo hagan lo más resumido posible, o sea, no usar palabras extra, eso también se va a evaluar, ¿ya? Es harto el contenido y no son esas palabras las que pueden usar. Y después de los informes en general se entregan los días lunes y el día miércoles entonces es la presentación. ¿Ya? Las presentaciones son 15 minutos por grupo. Creo que en las presentaciones tienen que participar es que todo tenía el guardado grupo. otro. Tiene que participar todo el grupo. ¿Ya? Eso. Y después tienen una ronda de preguntas. ¿Ya? Se va a evaluar, ojo, se va a evaluar la presentación, el informe. También va a haber una evaluación por pares, como para que no hayan. ¿Presentación PowerPoint o presentación vestimental? No, el PowerPoint. Cada lo mismo. O sea, Disfrazado. ¿Se bañó? De pobre. ¿Se afectó? Pues era muy fea. Muy pobre. Padre. Rara, Mejor desnudo. Creo que cuando Pero es con papelógrafo.
En la primera presentación creo que a la vuelta de la... En la primera clase mostré estaba el cronograma. ya. Parece que a vuelta. O sea, a vuelta de... No, después de la prueba. Ya. Entonces, el primer informe es la formulación del proyecto, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Identificar el problema, definir el problema bien. El problema, la idea es definirlo siempre como una problemática y no decir como una falta de solución, no como faltan colegios, sino que hay niños que no reciben educación, hay niños que no reciben leche. Y identificar también las causas, identificar las variables, son importantes. O sea, si estamos hablando de niños que no reciben leche, ¿qué es una nutrición? ¿Qué se considera una nutrición adecuada? ¿Según quién? Etcétera. Y etcétera. Todo tiene que estar siempre respaldado por literatura, por bases de datos. Está la base de datos de la, bueno, está la cuenta CASE, fíjense la cuenta en los datos del Banco Mundial, en los objetivos de desarrollo sostenible también pueden encontrar datos, etc. Luego viene el diagnóstico de la situación actual, ¿ya? En este caso, acá hay que primero identificar el área de influencia, o sea, verificar en toda la región, la 10ª región, o en la comuna de Punta Arenas, o en los... definir bien como el área donde se influencia, puede ser todo Chile, etc. La población objetivo, entonces, van a ser todos los niños de esta región, todas las mujeres de tal edad de esta región. Ah, qué tierno. Qué tierno. Preocupa. La demanda actual y proyectada, ya, esto es importante, es ver cómo, qué va a ser, o sea, hay que pensar cómo cuál es el fin de mi proyecto. Por ejemplo, voy a poner un puente, ¿cuál es la demanda por No tomo trasladarse de un punto a otro? Voy a instalar un colegio, ¿cuál es la demanda por educación? ¿Ya? De hecho, creo que fue lo primero que le pregunté cuando llegué y no estaba así como, porque para este trabajo sobre todo ya era no es necesario como proyectar la edad, como decía, en retórica no estoy 20 acá. años más, los niños van a tener tanto, bueno, vamos a considerar que la población actual va a ser siempre la misma, ¿ya? Por lo tanto, la demanda actual va a ser siempre la ¿Por qué me misma. abandonaste? Y la oferta también se puede considerar que es la misma, que es como cuál es la provisión de bienes y servicios, o sea, cuántos colegios hay en esta región, cuántos puentes hay, etc. Y finalmente el déficit, que vendría siendo como la oferta menos la demanda. Después se tienen que identificar las alternativas, ¿ya? Se tienen que mencionar al menos 6 alternativas y descartar aquellas que no son factibles por razones legales o por razones técnicas, etc. Y después de esas alternativas hay que acabar con la pobreza, matar a todos los pobres. No se puede. según la localización y según la tecnología, ¿ya? No lo sé. Esto es súper general porque después alguien puede evaluar un proyecto de construir un puente, de construir una máquina, una planta de reciclaje o un proyecto de una intervención social que no va a requerir mucha inversión, pero que va a requerir mucho trabajo de personas. Entonces hay que tener como bien en cuenta, ver dónde involucran su esfuerzo en hacer una descripción más grande. Claramente la tecnología va a ser muy relevante si estamos haciendo una planta de reciclaje, y no va a ser muy relevante si estamos haciendo un programa de tutoría. Puede ser relevante, pero hay que ver. Pero la localización también escribirla y la tecnología de los distintas alternativas. Que socialmente vamos a Y hacer finalmente elegir según esas características cuál va a ser como la alternativa que van a evaluar. Ya está todo Ya, medio después, buena. el informe 2 es la evaluación privada. Esto, entonces, primero los beneficios, después los ingresos, como lo mismo que hicieron en evaluación de proyectos. Pero Bueno, la idea es que no ya. hacer mucho esfuerzo en buscar precios súper exactos, como buscar Listo. algunos precios que sean razonables, pero no. Claro. Es la idea que pongan su mayor esfuerzo en esta parte, ¿ya? Hay que hacerla porque después tenemos que comparar como lo que es la evaluación privada con la evaluación social, pero los costos y los beneficios, por parte, claro, listar todos Fuera los voy a costos, mandar por pero WhatsApp. los precios que sean precios de mercado y que sean fáciles de encontrar. Y se generan los indicadores de costo-beneficio con el valor Lo al subimos al y la tiro, tasa sí. interna de retorno. Eso lo tienen claro, ¿cierto? Creo que cada informe va relacionado como al mismo proyecto inicial. Sí, Ah, sí, ok. sí. Y por eso tenemos acá
va sumándole. Entonces, el segundo informe son solo, máximo 1.500 palabras, pero considerando el informe 1, que eran 3.000, son 4.500. Se va sumando. Siempre es un proyecto largo que se va haciendo a lo largo del semestre. Ya, después viene la tercera parte, que es la evaluación socioeconómica. Y acá en el fondo se ven los beneficios sociales, en primer lugar, y los costos sociales. ¿Ya? ¿Qué tenemos que se hace primero? Se identifican, se cuantifican y se valorizan los beneficios y los costos sociales. Identificar es como mencionarlos. Cuantificar es decir, por ejemplo, beneficios sociales son 100 litros de leche, son visitas al médico de mujeres, son líneas, kilómetros recorridos de bicicleta. Eso vendría siendo una cuantificación. Y la valorización de los beneficios sociales es cuando le ponemos un valor monetario. ¿Ya? Para la valorización, se pueden usar los precios de mercado, sin IVA, si es que hay. Después se pueden revisar los precios sociales que publica el Ministerio de Desarrollo Social. Y hay casos en que no hay precios sociales y que no hay precios de mercado. Y ahí vamos viendo más adelante que hay métodos para valorizar los intangibles. ¿Ya? Entonces también pueden usar algunos de esos métodos si quieren entregarle valor a algo, a algunos de los beneficios sociales. ¿Ya? Pueden buscar también, igual recomiendo que a veces es complicado hacer valorizaciones, buscar en la literatura. ¿Ya? En la literatura hay valores de la vida estadística o hay en algunos casos la valorización, Sí, cuánto valoran las personas, por ejemplo, que hay un parque, etc. Y también después, bueno, identificar y cuantificar y valorizar los costos sociales. Ya, pero espérame. Lo mismo, considerando los precios de mercado o los precios sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí también esto se tiene que ajustar según una evaluación social de proyectos, que ahí vamos a ver que no se considera el IVA, que no se consideran los impuestos y que hay algunos precios sociales específicos. Y después, en la tercera parte del tercer informe, vendría siendo generar los indicadores de costo-efectividad y costo-beneficio. Los indicadores de costo-efectividad siempre es como cuánto me cuesta a mí entregar un litro de leche, cuánto me cuesta a mí un kilómetro recorrido. O sea, entonces el costo dividido en la cuantificación de beneficio y los de costo-beneficio se agrega como todo ya monetarizado, que vendría siendo como el valor actual neto social, la tasa interna de retorno social, etc. Y finalmente, la evaluación socioeconómica global, y que esto va a variar mucho dependiendo de proyecto a proyecto y dependiendo de los datos que tengan, y es hacer el análisis distributivo, o sea, lo que vemos hoy día, cómo va a afectar la distribución de ingresos en el país, o en esta comuna, o en el área geográfica. Pues si es un proyecto que está destinado como a toda la población o solamente a la población de menos recursos, si estos recursos se van a sacar como vía impuestos, también me va a afectar como la distribución, etc. Un análisis multicriterio, que ahí la idea es que se calculen o se tomen en cuenta indicadores de medio ambiente o indicadores de género, por ejemplo, o indicadores de pobreza, de trabajo, etc. Y después usar, esto lo vamos a ver al final, graficar estos distintos indicadores en un gráfico de radar y luego agregar los distintos indicadores utilizando los métodos un método de jerarquización. Esto lo vamos a ver como más adelante. Y finalmente hacer un análisis de sensibilidad, un análisis de riesgo. Ya, un análisis de sensibilidad, ver cómo varía nuestro plan social, o nuestra tasa interna de retorno social, o un indicador de competitividad, si es que varían los parámetros de entrada. Y el análisis de riesgo también vemos como cuáles son las variables más influyentes y si es que nosotros tenemos certidumbres o sabemos que el valor de esto, sabemos que el valor de la electricidad, por ejemplo, va a ser siempre 100 o tenemos una cierta incertidumbre, entonces ya tiene una distribución de probabilidad y con eso vamos a hacer un análisis de Monte Carlo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más al final. Eso vendría siendo el proyecto.
No sé si que alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Porque hay cosas que todavía tenemos que ir Claro. Todavía sí. O sea, Sí, sobre hay todo detalles lo que, hay último. detalles que vamos resolviendo en medida que vamos avanzando. avanzando. Sí. Bueno, si tienen, a medida que vayan avanzando, una evaluación de proyectos puede ser un proyecto, es algo gigante. Entonces, por eso que vamos viendo caso a caso cada grupo como en qué ponen sus esfuerzos para que tengan como un buen producto, pero sin volverse loco, porque en realidad una evaluación social de proyectos puede ser muchísimo. Profesora, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, no sé, en un lugar semi aislado poner onda un almacén. Puesto que esto, la gente no tiene que trasladarse 20 kilómetros al pueblo e ir a comprar. Así que es más bien privado. Sí, pues. No, que se me Podría duda. ser, pero no necesariamente. No, porque en porque el puede fondo, ser un si es que no hay impacto un almacén social. ahí, probablemente es porque no es rentable. Claro. O que antes no fue rentable y ahora puede ser que sí, aumentó la población. No, Esa es la porque plaza. es Sí, social sí, en el sí, minuto sí, que no sí. es rentable, porque si no Es es que si es privado. rentable, entonces no es necesaria una evaluación de proyecto. O sea, se puede hacer una evaluación social también. Sí. Pero si el proyecto es rentable, probablemente alguien lo haría por su cuenta. Ajá. Ah, ya. Como eso es el criterio. En el fondo, la evaluación social. No sé qué, pero tenemos como. Si un proyecto es rentable, o sea, si tiene una evaluación privada Está como positiva. completito. Y Ah, no, pues. tiene una Porque evaluación había falta de social positiva, que es como un almacén, ¿no? ¿Y por qué nosotros Entonces, estamos buscando eso, algo el gobierno en realidad no debería hacer nada. que porque hacer un se va a instalar servicio igual. relativamente barato? Un privado lo va a instalar. En el fondo Si no estamos hay subvencionando. competencia, puedes cobrar ¿cachai? el precio que quieras. Pero eso deja de ser social. Ahora, ¿qué pasa si es que hay algo que no es rentable? Entonces, ahí se hace una evaluación social para ver si es que Ah, ya. efectivamente Tiene que ser forzosamente. No vamos a cobrar un palo 3 por programa. Po. no. Podría ser rentable, pero podría ser rentable porque igual puede ser que haya O sea, como que al fin y al características cabo, como que es riesgoso, porque o que podría igual ser así como Siga, siga. que no son como o que no necesita tecnología y por eso no lo hacen rentable. Pero sí, pero hay que tener ojo que también sean como actividades que usualmente hace el gobierno. O sea, usualmente el gobierno no pone almacenes acá porque no está dentro de sus atribuciones. Ok. Bueno, podría ser que también en otra parte lo hace, A no ser que sea un almacén popular. Exacto, porque la autoridad está dando a veces. ¿Es municipal? Es municipal que de gobernación. Ujú. Estatal. Ya. Gubernamental. ¿Otra pregunta? Sigue siendo social. O como la cuestión del gas que estaban haciendo. Fácil. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa como cuando hay casos como de monopolios naturales y el Estado en el fondo subvenciona una concesión? Espérate, ¿eso como una pregunta del proyecto? No. No, en general, o sea, pensando como en los tipos de proyectos que vamos a tener. ¿Sí? Pero sí, si el fondo quiere construir un camino rural. ¿Sí? Y eso se concesiona. Con peaje o lo que sea. ¿Sí? Y el proyecto no es rentable, pero lo va a administrar un privado. Que tiene fondos estatales. Ahí está como en el limbo, ¿no? No, porque hay un proyecto social, pero va a administrar un privado que en el fondo el gobierno, sus egresos van a ser lo que le va a tener que pagar hasta, seguramente le va a tener que pagar hasta la empresa. Claro, el O beneficio la del persona privado. va a tener que pagar peajes La por primera el semana de camino. octubre este trimestre. Parece que sí. Sí, eso igual cuenta como si es si se va a concesionar, eso igual es un proyecto social. Sí, ya. Sí. Porque solamente el concesionario administra, pero el que coloca las lucas y si no es rentable es el Estado. Sí. Una casa. Con la